Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Lo duro es que en el caso de la parentalización, tú te conviertes en madre de tus padres, en madre de tus hermanos, sin haberlos parido y sin tener edad para ello. Y no es la primera vez que aquí en el diván, Carmen, recordarás tú, abordamos temas que tienen que ver con esas señales que dan las dinámicas disfuncionales en la familia. Y porque se ha normalizado en zonas empobrecidas, en donde prevalece la aglomeración, el hacinamiento, y eso es caldo de cultivo para incestos, abusos, violencia. Y también para que una madre tenga que salir a trabajar y a la hija mayor normalmente o al hijo mayor se le empiezan a endilgar roles cuando todavía no tiene la edad. Y fíjate que no estamos haciendo un llamado a la insolidaridad. Quiero empezar advirtiendo que la participación de los hijos en los roles domésticos y en los roles de crianza puede tener su valor siempre y cuando no sean cautivos de ello y estén esos roles acorde a su capacidad según la edad y también que tomen en cuenta las necesidades propias que ese niño tiene, porque normalmente ese niño que puede tener a veces, Carmen, 6 años, que se sube muchas veces en un banquito para poder llegar al fregadero, no se le deja jugar, no se piensa en sus necesidades. Y entonces cuando ocurre eso, es que estamos en esa negación de derechos y en eso que la Organización Mundial de la Salud hablaba de negligencia emocional contra el niño, una especie de abuso. Entonces ya estamos hablando de un fenómeno que tiene sus consecuencias y hoy vamos a hablar sobre eso. Y sobre todo ahora, Carmen, que conviven otros modelos de familia que poquito a poco van emergiendo. Y aquí en el Matutino tú has dado espacio a algunos padres que han contado, hombres que quieren un mayor rol en la crianza, sobre todo cuando hay separación de su pareja, y cómo hay padres que tienen un desempeño de contención emocional, de responsabilidad económica, porque aquí sobre todo hemos tenido en la cabeza que el papá es el encargado de la manutención durante mucho tiempo, ¿no? Y es una de las pocas leyes que a veces funciona, es esa precisamente, si no me equivoco, es la 2402, que tiene que ver con, entre otras cosas, con la manutención de los hijos. Entonces vamos a abordar ese tema de la parentalidad o la parentalización, porque en los sistemas familiares, cuando esto se produce, entonces estamos asistiendo a algo muy peligroso que compromete el futuro. Ahí el niño o la niña se convierte en el encargado de satisfacer las necesidades físicas o emocionales de los cuidadores. Y ellos sacrifican entonces, Carmen, las suyas, el relacionarse con otros niños, ese niño no se le deja salir a jugar, las tareas que tienen que desempeñar, y a veces si ese niño o niña cuenta con adultos que de vez en cuando lo orienten, le den su apoyo, puede ser una especie de contención que amortigua un poco el peso, ¿no? Y casi siempre de ese hijo se habla muy bien. Son esos hijos perfectos y tú oyes qué obediente, qué responsable, qué prudente, qué atento. Pero la realidad es que esta inversión de roles entorpece el adecuado desarrollo de ese niño o niña y puede tener consecuencias traumáticas en la vida adulta. Primero quiero clasificar, Carmen, los tipos que hay, son distintos. Por ejemplo, puede ser que la parentalización se produzca solamente en el terreno emocional y ahí el niño se convierte en el sostén emocional de los padres. Yo le cuento a mi niña, a veces llorando, después de las discusiones con mi esposo, y ella me consuela y ella me escucha. Entonces tú le cuentas sus confidencias, ese niño pasa sin saber muy bien qué es lo que pasa, pero viendo probablemente a su mamá desbordada, a consolarla, a tranquilizarla. Y es habitual en esas familias aglutinadas en las que no está claro qué rol
desempeña cada quien, y casi siempre con padres muy inmaduros. Nadie le pasa un examen a nadie para saber si está apto para ser padre. Otras veces, y es lo más frecuente, esa parentalización se da en lo instrumental, que consiste en cargar el peso de las responsabilidades de los adultos sobre los hijos y delegando en ello las labores domésticas, el cuidado de los hermanos, realizar encargos lejos de casa. Y ese niño se va cargando de ese peso de tareas, y eso excede muchas veces su capacidad física y su capacidad psicológica. Si es temporal, puede ser un enriquecimiento, Carmen, para el niño. El niño o la niña se sienten importantes. En una ocasión yo recuerdo que en mi casa, teniendo yo como 8 años, Carmen, todo el mundo se enfermó de un virus malísimo, menos yo. Y entonces yo me sentía tan orgullosa de cruzar al colmado. Cuando mi mamá me decía, ve y compra esto y ve a la farmacia, ella se quedaba mirándome desde la ventana porque de verdad estaban con fiebre muy alta. Y esa etapa yo la recuerdo, yo me sentí una superhéroe. Lo viví en carne propia, y probablemente tú también tienes anécdotas en donde uno se siente tan importante de poder ayudar a su familia, y ahí se infunden unos valores que son muy hermosos. Pero estamos hablando de algo muy puntual en donde toda la familia de verdad estaba incapacitada. El problema es cuando eso se vuelve un cautiverio, cuando se trata de la parentalización cautiva, que no da la oportunidad para el crecimiento del niño porque esos roles son permanentes. En ocasiones va a estar centrado en las necesidades de los padres. Ya comentaba yo que era compartir esos secretos, a veces secretos que tienen que ver que tu papá me está haciendo infiel, cógele el celular, habla con él, díselo, y ese niño, sin tener las capacidades, pasa a ocuparse, a veces defendiendo a la madre, intenta pegarle al padre, y se dan unas situaciones en donde él sale malherido. Le piden que tomen decisiones importantes, promover que el hijo trabaje y contribuya con la economía familiar, olvidándose totalmente de que debe de ir a la escuela, de que debe de cuidarse su salud. Siempre el trabajo infantil, por supuesto, Carmen, debe de estar penalizado, aunque en situaciones de extrema pobreza a veces es difícil poner ese límite, aunque hay veces que tú ves que el niño colabora, pero no es que la familia, los padres lo han abandonado. Y lo más frecuente es que estén centrados en esos hermanitos. Y entonces consuelan a los hermanitos cuando están tristes o presentan dificultades emocionales, los acuestan por la noche, y ya no hay tiempo para él, no hay tiempo para trabajar en la escuela. Tienen que, sin tener el poder suficiente, ser los malos de la película, porque son los encargados de mantener la disciplina que el padre quiere o la madre quiere que impere en la casa, mientras los padres están, a veces, Carmen, no trabajando en otra cosa, ¿no? Claro, pero hay un asunto de enfoque al inicio. Cuando proponías el tema, yo pensaba que era que se trataba de adolescentes que eran embarazados y que iban a tener esos muchachos. Ahora entiendo, y es importante el vuelco al tema, porque eso aparentemente es muy frecuente en sociedades como la nuestra. Ya no se imagina la cantidad de observaciones que hay. No es que tú salgas embarazada y tengas que asumir la maternidad a los 14 años. Es que te asignan obligaciones propias de los adultos en la familia, y aparentemente eso para la cultura dominicana hace madurar a ese niño o a esa niña, pero ya centrado en el asunto de meterse en los pleitos familiares, en tomar partido, en busca a tu papá que está borracho, o busca a tu mamá que está jugando bingo. Ya entendimos el asunto, no es que deja luz temprano. Exactamente. Bueno, y es cierto que en un comienzo esas conductas que son adultistas pueden tener un efecto protector en el niño, porque hay habilidades que, por ejemplo, en el método Montessori se promueve, y otros métodos educativos, la autonomía del niño y de la niña, que aprenda a autocuidarse, que sea cada vez más independiente, y si puede ayudar a un hermanito puntualmente, pues mejor que mejor. El tema es cuando eso se convierte en un impedimento para el desarrollo de ese niño, y entonces se le niegan todos sus derechos. Las consecuencias son múltiples y son muy negativas, porque ese niño va a estar más vulnerable al abuso físico y al abuso sexual.
pierde su infancia. Y no solamente es la nostalgia de no haber vivido esa etapa tan bonita en algunas ocasiones, sino que además esas etapas, esos ciclos que tú tienes que ir cubriendo para tu pleno desarrollo, tú pareces un adulto, pero por dentro no lo eres. Va a presentar entonces poco a poco dificultades emocionales, va a perder confianza en sí mismo, va a tener una autoestima a veces por el suelo. Muchas veces crecen con un enojo muy profundo y un resentimiento, y esa es la hermana que luego las demás o los demás te comentan, esa mujer vive aburrida, solamente habla del pasado con dolor, ya es hora de que ella recupere eso. Sienten mucho estrés, sienten culpa, sienten vergüenza, tienen un trastorno en realidad en el desarrollo de su identidad, porque si tú no desarrollas el rol que te corresponde, ¿quién eres tú? Entonces, muchas veces tienen fracaso escolar porque no tienen ningún tiempo para realizar sus tareas, pero apenas le dan chance a que vaya. Dificultades para mantener entonces cuando llegan a la vida adulta, para mantener una pareja en el futuro. Porque si tu familia de origen ocupa todo el espacio, Carmen, no cabe todo el mundo en tu vida. Y casi siempre, cuando una persona está hábil para tener una pareja con una convivencia sana, es porque ha hecho el tránsito de irse de las prioridades de su familia de origen hacia las nuevas prioridades de su pareja y de su familia. Hay familias, las familias aglomeradas, que ese tipo de cosas no lo entienden. Y mira, Carmen, yo he visto el fenómeno también en adultos. Yo soy consejera académica en INDEC. Todos los profesores que somos contratados tenemos una cuota de estudiantes en un proyecto yo creo que muy enriquecedor y muy innovador, porque somos la única universidad dominicana que tiene ese sistema. Y entonces, como psicóloga al fin, yo no solamente me limito a preguntar cuáles son las dificultades, a qué se deben las malas notas o el riesgo académico que puede tener un estudiante en su proceso, sino que yo voy hacia las causas. Y me he encontrado con casi siempre mujeres, pero también en varones. En las mujeres están los roles domésticos, en los varones las responsabilidades económicas, es lo que más suele ocurrir. Y tú te das cuenta que ese es un chico que se siente ignorado, es invisible, no entiende si el muchacho está estudiando para un examen, hay reproches. Si quiere quedar con los amigos, hay prohibición, y nunca siente que puede completar o satisfacer las expectativas de ese padre voraz que tiene en su cabeza que hay que sacrificar ese hijo. Y me viene a la cabeza la película, porque me gusta más la película del libro que el libro, como Agua para Chocolate, que esa hija menor, Tita, era la que la mamá había decidido que iba a ser la sacrificada y se iba a quedar a cuidarla a ella. Y no podía casarse, no podía tener vida propia. Bueno, y en eso consiste básicamente la trama de esa novela. Está muy normalizado eso, pero Carmen, que las cosas sean frecuentes, no quiere, que algo sea normal no quiere decir que sea sano. Que las estadísticas nos indiquen que es frecuente no significa que sea bueno. Y eso es importante de establecer. Entonces, uno clama en el desierto porque los primeros que no reconocen que están haciendo eso y que justifican con un montón de explicaciones la situación, son los padres. Casi siempre nos estamos dirigiendo a las personas que están cerca de los niños. En otros países donde hay trabajo social, trabajadores sociales, esto puede ser un criterio para separar a un niño de su familia, porque ya dije que es un tipo de negligencia, ¿no? Y puede ser también un tipo de abuso, porque en ocasiones cuando ese niño se lo encuentra, que un día se escapa y va a jugar, pueden haber palizas y otras situaciones de violencia, pleitos constantes. No siempre se da en un ambiente pacífico, en donde te dan las gracias y todo el mundo está muy contento y agradecido de que ese hermanito o hermanita se dedique a los demás. Y hay ocasiones, Carmen, en que puede pasar un incidente traumático grave en una familia, que ahí es todavía más difícil encontrar una solución. Imagínate que muere el padre y que la madre, y yo he tenido varios pacientes así, a partir de ahí la madre se acostó, tiene una depresión, no levanta cabeza. Hay una paciente que me contaba que todo se condensaba, el recuerdo de aquel abandono
que primero lo sufrió ella, pero luego tuvo que dedicarse a cuidar a sus hermanitas, eran chicas, porque la mamá estaba absolutamente invalidada y había una indiferencia de todo ese sistema familiar externo, porque ahí hay muchos cómplices, que no solamente es esa familia nuclear, ni los abuelos, ni las tías ayudaban a esa niña. Ella decía que en su infancia se resumía en aquella escena en la que le cortaron el pelo porque era un puro bollo de nudos, porque nadie la peinaba. Y ella tampoco tenía tiempo para peinarse. Ella tuvo que vivir aquella humillación de llegar al colegio con la cabeza pelona, porque llegó un momento en que esa era la única solución. Alguien pasó por aquella casa, se ocupó un momento de aquella niña, que estaba muy esmerada en llevarle la comida a la mamá, en intentar que la mamá se bañara, en no saber qué hacer. Y esa paciente ya de adulta, Carmen, presentaba una serie de problemas terribles y una sensación, era abusada por cada pareja que pasaba por su vida, tenía parejas múltiples y en todos esos casos había abuso físico. Ella creció con la sensación de que su misión en la vida era obedecer y servir. Entonces, esos son los grandes problemas que luego tú te encuentras, que es tan difícil de enmendar, porque esa chica estaba sus 20 y pico de años, ella estaba sentada en los 20 y pico de años y debajo de ella lo que había era un inmenso hueco hecho de dolor y de lágrimas y de abandono. Y entonces tú dices, wow, hay que edificar ahora la torre de alguien de 20 años para que pueda afrontar los desafíos de su edad, y esta chica no pudo hacer su proceso. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos y que es muy frecuente en la sociedad dominicana. Con mi equipo de trabajo muy a menudo yo le digo, bueno, es que esta persona hay que provocar como una especie de incubadora terapéutica que vaya construyendo lo que uno va haciendo poco a poco en cada etapa de su desarrollo para poderla ajustar a su edad, porque si no se ajusta a su edad, ¿cómo vamos a luchar contra las patologías que ella presenta, ¿no? Y cómo va a hacer frente a la vida que está tendida frente a ella en este momento. Entonces, es muy frecuente en nuestra sociedad los fenómenos de disfuncionalidad. Siempre se clama a CONANI, al Estado, pero la verdad es que en una sociedad, Carmen, en donde todavía estamos debatiendo si se va a hablar de sexualidad en el colegio, en donde la religión castra espacios que no son propios de la religión, y otros valores morales caducos, es complicado, porque una orientación a nivel escolar, la escuela a veces puede ser un espacio para concienciar, y sobre todo cuando se establece entre la escuela, el colegio y los padres una relación cercana, puede ser un espacio para que se debatan y se divulguen este tipo de cosas. Lo cierto es que los padres tienen que tener pendiente. Un niño que parece serio, que casi no se ríe, que parece que lo entiende todo, que colabora a veces con gran dedicación y amor hacia su familia, porque parezca todo eso, no quiere decir que dentro no haya un niño. Una cosa son esos gestos que a veces son fingidos o a veces son el producto del miedo. No quiere decir, y yo he tenido que conversar con tantas pacientes mías que muy orgullosas te cuentan, no, porque la que me consuela cuando yo me caigo es mi niña. Esa niña es increíble, doctora. Ella me sienta y ella va y habla con su papá y me defienden. Y lo dicen como si un superhéroe le hubiera tocado como una bendición. Y es una manera de desprecio en realidad, porque tú no le estás reconociendo entonces los derechos a ella. Y cada vez está costando más defender esos derechos. A veces nos ocupamos de temas de las consecuencias y no de la causa. Y yo pienso que uno de los grandes dramas que está viviendo la sociedad dominicana es precisamente los problemas que están ocurriendo a lo interno de las familias, ese lugar que se reconoce como privado y en el que el Estado entra muy poco, porque aquí no tenemos apenas servicios sociales.
Claro, claro, eso es importantísimo. Y hay toda una confusión. Y lástima que yo empezara pues, por el embarazo en niñas o en adolescentes, porque hay dos corrientes entre las personas que nos están escuchando. Una dice, eso hace que asuma responsabilidad, pero precisamente eso es lo pernicioso. Y dice, a veces hay personas que asumen ese rol que nunca logran formar familia y tienen la ilusión de que sus hermanitos pequeños que vio crecer y que cuidó son parte de su familia, y afecta también a esos menores. Liliana nos envía algo importante, Mari. Dice que es, por ejemplo, pedirle al hermano mayor, que ya sabe cómo utilizar los cubiertos, que le dé la comida a su hermanita. El hijo parental es maduro, fuerte, responsable. El hijo o hijo parental se ocupa de recoger a sus hermanos en las aulas de la escuela, llevarlo y tra. Y nos dice, hace un resumen, y dice, nunca debe un hijo o hija sustituir a un padre o a una madre, pues le agregamos estrés innecesariamente. Dejemos que sea niño. Sí, es verdad que cuando eso es puntual, no pasa nada, que sea puntual siempre que esa responsabilidad esté de acuerdo con la edad. Porque bueno, peinar un hermanito, ayudarlo a cambiarse mientras la mamá va haciendo otra cosa y va dirigiendo la orquesta, y también ocuparse de que el niño vaya bien cambiado, eso es parte de una dinámica que puede ser muy enriquecedora. El tema es cuando ya es la obligación permanente y la mamá suelta eso en banda, como dicen aquí, y se dedica a otra cosa. Y casi siempre, Carmen, vamos a encontrar padres y madres que han vivido situaciones muy traumáticas que han ocasionado en muchas veces problemas mentales muy graves. Madres borderline, madres con una depresión o esquizofrenia, madres a veces que simplemente son narcisistas. Y a menudo también esos padres proceden de familias en las que han desarrollado lo que se llama el apego desorganizado, madres que están a veces y a veces no están, que a veces se ocupan y otras no, y ellos mismos carecen de esa autonomía, no soportan en ocasiones la soledad, son emocionalmente inestables o experimentan una gran ansiedad antes de cualquier tipo de separación, y esos son padres que entonces van a reproducir y hacer pagar esas carencias a sus hijos. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.